Estás parada frente a una ventana abierta en una noche de otoño, el aire fresco colándose por las rendijas, rozando tus mejillas con un toque frío que te despierta los sentidos. Afuera, las hojas secas caen lentas y silenciosas, atrapadas por ráfagas de viento que las hacen girar antes de tocar el suelo, mientras las luces de la ciudad brillan a lo lejos como un mosaico de promesas que parecen susurrarte algo que no alcanzas a descifrar. El cristal está helado bajo tus dedos, una sensación que contrasta con el calor de tu aliento, empañando el vidrio cada vez que exhalas. Y desde ahí miras un mundo que sigue girando, un mundo lleno de vida, de movimiento, de posibilidades que sientes tan cerca, pero tan inalcanzables. Dentro de ti hay un torbellino de deseos, sueños que arden como brasas en tu pecho, un trabajo que no solo pague las cuentas, sino que te haga levantarte con ganas cada mañana. Una relación que no te deje dudando de tu valor, sino que te llene de una paz profunda. Un viaje a algún lugar donde el sol pinte tu piel de colores nuevos, o tal vez algo que quieras crear, una novela, un cuadro, un negocio, que lleve tu nombre escrito en cada rincón. Pero algo te detiene, algo te pesa como una sombra invisible que se cuela en tus pasos, en tus pensamientos, en tus noches. Es una voz que no siempre escuchas con claridad, pero que sientes en los huesos. No es para ti. ¿Quién te crees que eres para querer tanto? Quédate donde estás, no te arriesgues. Si alguna vez has sentido que tus metas están al alcance de tu mano, pero se escapan como arena entre los dedos, que das un paso hacia lo que quieres y luego retrocedes dos sin saber por qué, que anhelas una vida más grande, pero te frenas porque algo te dice que no puedes, entonces quédate aquí conmigo, porque esto es para ti, porque esto va a cambiarlo todo, porque esto va a encender una luz en lugares que ni siquiera sabías que estaban oscuros. Aquí va la verdad que te va a golpear como un relámpago en medio de la tormenta. No estás limitada por el mundo, no estás atrapada por la falta de dinero, tiempo o talento. No estás frenada porque tus sueños sean demasiado grandes o porque no seas suficiente. Todo lo que quieres, absolutamente todo lo que sueñas, todo lo que te mantiene despierta imaginando cómo sería, ya está dentro de ti, escondido en las profundidades de tu inconsciente, esperando a que lo despiertes, a que lo reclames, a que lo hagas tuyo. Carl Jung, un hombre que pasó su vida explorando los rincones más ocultos del alma humana, dejó un secreto que pocos entienden y menos aún usan. Tu inconsciente no es solo un depósito de miedos, heridas y recuerdos que prefieres olvidar. Es una fuerza viva, un motor silencioso, un aliado poderoso que puede llevarte exactamente a donde quieres ir si aprendes a hablarle, a guiarlo, a alinearlo con tus deseos más profundos. Yo estuve atrapada en ese lugar, parada frente a mi propia ventana noche tras noche, mirando una vida que quería, pero que no sabía cómo alcanzar, sintiendo que mis sueños eran estrellas lejanas que podía ver, pero nunca tocar, hasta que descubrí cómo usar mi inconsciente para romper esas cadenas invisibles y empezar a construir lo que siempre quise, paso a paso, con mis propias manos temblorosas, pero decididas. Hoy te voy a dar 5 pasos, reales, crudos, llenos de una fuerza que te va a transformar desde el fondo, basados en lo que Jung entendió sobre la mente, para que desbloquees ese poder que ya llevas dentro y logres todo lo que quieres, aunque sientas que estás empezando desde cero, aunque creas que ya lo intentaste todo y fallaste, aunque pienses que tus sueños son demasiado grandes, demasiado locos, demasiado imposibles para alguien como tú. ¿Estás lista para dejar de mirar por la ventana con los ojos llenos de ¿qué tal si? Y empezar a caminar hacia lo que hay del otro lado, hacia lo que mereces, hacia lo que es tuyo por derecho? Vamos a por ello, juntos, desde lo más hondo del corazón, desde lo más profundo del alma, sin dejar nada atrás. Pero antes, rápido, deja un quiero en los comentarios si estás lista para ir por lo que deseas, si sientes ese fuego dentro que no se apaga, si estás harta de quedarte parada mirando. Quiero saber quiénes estamos en este viaje desde el arranque.
quienes estamos diciendo ya basta al mismo tiempo. Déjame llevarte a un rincón de mi vida que aún me sacude cuando lo traigo de vuelta. Un capítulo que me mostró cuánto quería cambiar y cuánto necesitaba encontrar la manera de hacerlo. Un pedazo de mi historia que me llevó de la resignación al poder. Hace unos años estaba en un lugar que desde afuera parecía estable, casi aceptable, pero que por dentro era un desierto silencioso donde mis días se desvanecían como huellas borradas por el viento. Trabajaba en una oficina pequeña en el tercer piso de un edificio viejo, con paredes grises que parecían absorber la luz, y un escritorio lleno de carpetas desordenadas, bolígrafos sin tapa y notas pegadas que se desprendían solas con el tiempo. El aire olía a papel viejo y a café recalentado, y el zumbido constante de los teléfonos se mezclaba con el tecleo rápido de mis compañeros, un ruido que se metía en mi cabeza como una banda sonora que no podía apagar. Mi rutina era siempre la misma. Llegaba a las 8, con el bolso colgando del hombro y el pelo todavía húmedo de la ducha rápida que tomaba para despertarme. Me sentaba en mi silla giratoria que crujía con cada movimiento y pasaba horas revisando correos, llenando formularios, contestando preguntas que no me importaban, todo bajo la luz pálida de un fluorescente que parpadeaba de vez en cuando, como si también estuviera cansado de estar ahí. Ganaba lo justo para pagar el alquiler de mi departamento, un espacio sencillo con paredes blancas que intentaba hacer mío con plantas en macetas de barro y una lámpara de pie que compré en una tienda de segunda mano porque su luz ámbar me recordaba a las noches de mi infancia, pero no lo suficiente para sentir que vivía de verdad, que avanzaba hacia algo más grande, que estaba construyendo una vida que me emocionara al abrir los ojos cada mañana. Fuera del trabajo, tenía amigos con los que salía los fines de semana, compartiendo cervezas frías en bares con mesas de madera pegajosa y paredes llenas de carteles descoloridos. Nos reíamos de cosas tontas, contábamos historias de la semana, y por un momento el ruido de las risas y el tintineo de los vasos me hacía olvidar el vacío que sentía cuando llegaba a casa. Pero al cerrar la puerta de mi departamento, con el eco de mis pasos resonando en el suelo de madera gastada, el silencio me envolvía como una manta pesada y fría. Me sentaba en mi sofá con las piernas recogidas y una taza de té que sostenía más por costumbre que por ganas de beberla, y miraba por la ventana hacia las luces de la ciudad, farolas que titilaban, edificios que se alzaban como sombras gigantes, autos que pasaban con un zumbido lejano. Ahí, en esa quietud que me rodeaba, mis sueños se encendían como si alguien hubiera prendido una chispa dentro de mí. Quería un trabajo donde mi voz importara, donde no fuera solo un par de manos tecleando, sino alguien que dejara una huella. Quería viajar, caminar por calles desconocidas, sentir el aire salado de un mar que no había visto nunca, ver el cielo desde otro rincón del mundo. Quería escribir algo que valiera la pena, una historia que alguien sostuviera en sus manos y dijera, esto me llegó al alma. Pero cada vez que intentaba dar un paso hacia eso, mirar ofertas de trabajo en línea, apartar algo de dinero para un boleto, abrir un cuaderno y escribir una línea, algo me detenía. Algo me jalaba hacia atrás como si tuviera cuerdas atadas a los tobillos. Era una voz en mi cabeza, un murmullo constante que no podía silenciar. No eres lo bastante buena para eso. ¿Quién te crees que eres para querer tanto? Esto no es para ti. Quédate donde estás, no te arriesgues. Me sentaba con mi cuaderno en las manos, la pluma temblando sobre una página en blanco, y miraba esas luces afuera como si fueran un recordatorio cruel de todo lo que quería pero no podía tener, como si fueran estrellas que podía ver desde mi ventana, pero que nunca podría alcanzar con mis manos. No era la primera vez que sentía ese peso, esa sensación de estar atrapada entre lo que quería y lo que creía que podía tener. Rebobina conmigo a años atrás, a cuando estaba en la secundaria, sentada en un aula con paredes de cemento y pupitres rayados con nombres de otros estudiantes que habían pasado por ahí. Tenía 15 años, el pelo recogido en una coleta desordenada y un cuaderno lleno de garabatos y frases sueltas que escribía cuando la clase se volvía demasiado aburrida. Soñaba con ser escritora,
con contar historias que hicieran sentir algo a quien las leyera, con ver mi nombre en la portada de un libro en una librería de esas, con estantes altos y olor a papel nuevo. Una tarde, en la sala de mi casa, con el sol entrando por las cortinas de encaje que mi mamá había cosido a mano, le conté ese sueño a mi hermano mayor, mientras él comía un sándwich en el sillón. Me miró con una ceja levantada, la boca llena de pan, y dijo entre risas: «Escritora, eso es para los que no tienen nada que perder. Tú necesitas algo real, algo que pague». Su risa era ligera, no cruel, pero sus palabras se clavaron en mí como agujas pequeñas, y aunque sonreí y dije: «Sí, tienes razón», algo dentro de mí se apagó un poco, como si una vela que apenas empezaba a arder hubiera sido soplada por un viento que no vi venir. Luego, en la universidad, quise estudiar algo creativo, escritura, diseño, algo que me encendiera por dentro, pero una noche, mientras cenábamos en la mesa de madera rayada de mi casa, con platos de cerámica llenos de arroz y pollo, mi papá dejó su tenedor en la mesa. Me miró con esos ojos serios que siempre me hacían sentir pequeña y dijo: «El arte no paga las cuentas. Elige algo práctico. No seas ingenua. La vida no es un cuento». Su voz era firme, cortante, como si quisiera tallar esas palabras en mi cabeza para que no las olvidara nunca. Y yo, con 18 años y el corazón latiendo rápido bajo mi camiseta gastada, asentí sin discutir. Tragué mis sueños junto con el arroz que ya no sabía a nada, e hice lo que me dijo. Me inscribí en una carrera segura, una que prometía estabilidad, pero que me dejaba vacía, una que me llevaba a esa oficina gris donde los días se desdibujaban unos en otros. Después vino mi primer trabajo de verano, en una tienda de ropa en el centro comercial, con maniquíes de plástico en las vitrinas y música pop sonando en bucle por los altavoces. Quería aprender más, ascender, tomar el control. Y una tarde, mientras doblaba camisetas en una mesa llena de pilas desordenadas, se lo dije a mi jefa. Era una mujer de pelo corto teñido de rojo, con labios siempre apretados y una mirada que cortaba como vidrio. Me miró por encima de sus gafas, con una ceja arqueada y una sonrisa que no llegó a sus ojos, y dijo: «No te emociones demasiado. Este no es lugar para soñar grande. Aquí se trabaja y punto». Sus palabras cayeron sobre mí como una lluvia fría, y yo, con mis manos temblando mientras seguía doblando una camiseta azul que olía a detergente barato, me callé, pensando que tal vez tenía razón, que tal vez soñar grande no era para alguien como yo, que tal vez debía aceptar mi lugar y dejar de mirar más allá. Hasta en mis relaciones había ecos de eso. Un novio que conocí en una fiesta, con una sonrisa fácil y una chaqueta de cuero que olía a tabaco, se rió cuando le conté que quería escribir un libro, diciendo: «Eso es lindo, pero no es realista. Mejor enfócate en algo que funcione». Una amiga de la universidad, con pelo rizado y una risa sonora, me decía: «Deja de pensar tanto en lo que quieres, vive y ya». Cada vez que intentaba hablar de mis planes, como si soñar fuera una pérdida de tiempo, como si querer más fuera un lujo que no me podía permitir. Diferentes voces, diferentes rostros, diferentes momentos, pero siempre el mismo peso en mis hombros, la misma sensación de que mis deseos eran demasiado grandes, de que querer algo más era un error, de que debía conformarme con lo que tenía porque alcanzar más estaba fuera de mi alcance, fuera de mi mundo, fuera de mí. Una noche, después de un día particularmente agotador en la oficina, un día de correos interminables, de una reunión donde mi voz se perdió entre las de otros, de un café que se enfrió en mi escritorio antes de que pudiera tomarlo, llegué a mi departamento con los hombros hundidos y el bolso cayendo al suelo con un ruido sordo. Encendí la lámpara de luz ámbar, su brillo suave llenando la sala con sombras que bailaban en las paredes, y me paré frente a esa ventana abierta, con el aire frío colándose por las rendijas y las hojas secas girando afuera como pequeños torbellinos de otoño. Miré las luces de la ciudad, esas farolas que parpadeaban como si me llamaran, esos edificios altos que parecían guardar historias que yo nunca conocería, y me pregunté con una voz que salió baja, rota, casi como un susurro que no quería que nadie oyera:
¿Por qué no puedo tener lo que quiero? ¿Qué me está frenando? ¿Por qué siento que mis sueños están tan cerca pero tan lejos, como si alguien hubiera puesto un muro entre ellos y yo? No era el dinero, no era el tiempo, no era la falta de oportunidades, era algo dentro de mí, algo que me jalaba hacia atrás cada vez que intentaba avanzar, algo que me hacía dudar, que me hacía parar, que me hacía quedarme mirando por la ventana en lugar de salir a reclamar lo que era mío. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas y la espalda contra la pared fría y dejé que las lágrimas corrieran por mis mejillas, no muchas, solo las suficientes para sentir que algo se rompía, que algo se abría. Fue ahí, en esa noche de aire fresco y luces lejanas, cuando entendí que el muro no estaba afuera, estaba dentro, y si quería derribarlo, tenía que mirar más hondo, tenía que encontrar lo que me frenaba, tenía que cambiarlo desde la raíz. Carl Jung, un hombre que dedicó su vida a desentrañar los misterios de la mente humana, dejó una frase que me golpeó como si alguien hubiera encendido una linterna en una cueva oscura y profunda. Hasta que hagas consciente lo inconsciente, este dirigirá tu vida y lo llamarás destino. ¿Qué significa eso aquí? Contigo sentada frente a mí, con ese deseo ardiendo en tu pecho como una llama que no se apaga. Que todo lo que quieres, ese trabajo que te apasiona hasta los huesos, esa relación que te hace sentir entera, ese viaje que te llama en cada rincón de tu alma, esa creación que lleva tu esencia, no está bloqueado por el mundo exterior, no está fuera de tu alcance porque te falte algo que otros tienen. Está bloqueado por algo dentro de ti, algo que vive en tu inconsciente, algo que toma decisiones por ti antes de que tengas la chance de elegir, algo que te guía como un piloto automático que no sabes que está encendido. Desde que éramos niños nos dieron un guión torcido sobre lo que podemos lograr, un guión que se escribió con las palabras que nos dijeron, con las miradas que nos dieron, con los silencios que nos marcaron. Tal vez te enseñaron que soñar grande es peligroso, como cuando un maestro en la escuela tachó tu dibujo favorito con un marcador rojo porque no seguías las instrucciones, y tú, con tus manos pequeñas temblando sobre el papel, sentiste que tus ideas no valían, que debían encajar en una caja para ser aceptadas. O quizás creciste viendo a alguien renunciar a sus propios sueños, una mamá que dejó su pasión por la pintura para trabajar en una oficina porque había que comer, un papá que llegaba a casa con los hombros caídos de un trabajo que odiaba porque es lo que toca, y pensaste que querer más era egoísta, que perseguir tus deseos era traicionar el sacrificio que hicieron por ti, que debías quedarte pequeña para honrarlos. Puede que te hayan dicho que tus sueños son imposibles, que no tienes lo que se necesita, como cuando un amigo se rió de tus planes y dijo, eso no pasa en la vida real, o cuando un jefe te miró con desdén y te dijo, esto es todo lo que vas a hacer, no esperes más. Esas palabras no se quedaron en el aire, no se desvanecieron como el humo, se hundieron en tu inconsciente como anclas pesadas, como raíces que se enredaron en lo más profundo de tu mente, y ahora son un filtro invisible. Cada vez que intentas avanzar hacia lo que quieres, tu inconsciente te jala hacia atrás, te susurra, no puedes, no lo mereces. Quédate donde estás porque es más seguro. No lo notas porque se siente normal, porque es parte de cómo piensas, porque ha estado contigo tanto tiempo que parece una verdad absoluta, porque nadie te dijo que podía ser diferente, que podía ser tuyo para cambiarlo. Pero Jung lo vio, lo entendió con una claridad que corta como un rayo de sol en la niebla. Tu inconsciente no es solo un enemigo que te frena, no es solo un guardián que te mantiene enjaulada, es una fuerza viva, un océano profundo lleno de poder, un aliado que puede llevarte a todo lo que quieres si aprendes a mirarlo, a hablarle, a guiarlo hacia donde tú decides ir. Piensa en tu inconsciente como un río subterráneo que corre bajo tus pies. Puede arrastrarte si no lo controlas. Puede mantenerte atrapada en las corrientes de lo que te enseñaron, de lo que creíste, de lo que temes, pero también puede impulsarte, puede llevarte a la superficie, puede ser el viento que llena tus velas si aprendes a navegarlo. Todo lo que quieres,
Ese trabajo, esa relación, ese viaje, esa creación, ya está ahí, en las profundidades de tu mente, en las imágenes que sueñas cuando cierras los ojos, en las emociones que sientes cuando te permites imaginar cómo sería. No son fantasías vacías, no son castillos en el aire, son semillas que ya tienes sembradas, esperando que las riegues, que les des luz, que las hagas crecer con la fuerza de tu inconsciente. Y eso es lo que Jung nos dejó. No solo una advertencia de que lo inconsciente puede controlarte, sino una promesa de que puedes controlarlo tú, de que puedes despertarlo, de que puedes usarlo para construir la vida que siempre has querido, paso a paso, con tus propias manos, con tu propia alma. Tú, piensa en esto conmigo, haz una pausa, respira hondo y déjame llevarte a tu propia ventana, a tu propio rincón de sueños. ¿Qué quieres en este momento de tu vida? No te quedes en la superficie, no me des una respuesta rápida para salir del paso. Ve profundo, siente el latido de tus deseos, escucha lo que te llama cuando el mundo está en silencio. Es un trabajo donde sientas que brillas, donde cada día sea una oportunidad para ser tú misma, para dejar una marca que alguien recuerde. Es una relación que te levante en lugar de pesarte, alguien que camine a tu lado con las manos abiertas, alguien que te mire y vea todo lo que eres sin pedirte que te hagas más pequeña. Es viajar, salir de las calles que conoces de memoria, sentir el aire salado de un océano que no has tocado, caminar por un mercado lleno de colores y olores que no puedes imaginar desde aquí. Es crear algo que lleve tu esencia, un libro con páginas que alguien lea en una noche de lluvia, un cuadro que cuelguen en una pared y miren con asombro, un negocio que crezca desde cero con tus ideas, con tu sudor, con tu fuego. Sea lo que sea, no es casualidad que lo sientas tan fuerte, que lo veas tan claro cuando te das permiso de soñar. Es tuyo, es real, está vivo dentro de ti. Pero algo lo frena, algo lo mantiene detrás de un vidrio que no puedes romper todavía. Pregúntate ahora, sin prisa, sin juzgarte. ¿Qué siento cuando pienso en eso que quiero? ¿Es miedo, como un nudo que se aprieta en tu estómago y te hace querer correr en la otra dirección? ¿Es duda, como una voz que dice, no soy suficiente, o esto no es para mí? ¿Es cansancio, como si ya hubieras corrido una maratón sin llegar a la meta, como si el peso de intentarlo otra vez fuera demasiado? Esas sensaciones no son la verdad absoluta. No son una sentencia que tengas que aceptar. No son tu límite grabado en piedra. Son tu inconsciente hablando, repitiendo un guión que alguien más escribió para ti. Un guión que dice, esto no es posible, esto no es seguro, esto no es para alguien como tú. Te cuento algo que me costó noches de insomnio, días de lágrimas silenciosas y años de tropiezos descifrar. Ese guión no es tu destino, no es una jaula de la que no puedes salir. Puedes cambiarlo, puedes reescribirlo, puedes usar tu inconsciente para que deje de ser un freno y se convierta en el impulso que te lleve a todo lo que quieres. Y aquí viene lo que va a encender un fuego dentro de ti, lo que va a hacer que sientas una chispa creciendo en tu pecho hasta que no puedas ignorarla. No estás limitada por lo que te falta, no estás atrapada por lo que no tienes. No estás condenada a mirar tus sueños desde lejos como si fueran un cuadro que no puedes tocar. Todo lo que necesitas para lograr lo que quieres ya está dentro de ti, en esa parte de tu mente que Jung llamó el inconsciente, en ese río subterráneo que puede arrastrarte o elevarte dependiendo de cómo lo uses. Todo tu potencial, toda tu fuerza, toda tu capacidad para crear, para amar, para crecer, para llegar a donde quieras, está ahí, esperando que lo despiertes, que lo tomes con las dos manos, que lo hagas tuyo de una vez por todas. Eso es lo que vamos a hacer hoy con estos 5 pasos que te voy a dar. Un mapa claro, profundo, probado en mi propia lucha, para que desbloquees ese poder y empieces a vivir la vida que sueñas. No mañana, no en un año, sino ahora, desde este momento, desde este instante en que nuestras palabras se encuentran. Pero antes de lanzarnos, necesito saber que estás aquí, que estamos conectados en esto. Dime, ¿sientes ese deseo ardiendo dentro de ti? ¿Quieres más?
¿Y estás harta de quedarte parada, mirando por la ventana mientras la vida pasa? Si sí, deja un deseo en los comentarios ahora mismo, sin pensarlo demasiado, sin guardarte nada. Quiero saber cuántos estamos soñando juntos, cuántos estamos listos para dejar de esperar y empezar a ir por todo lo que nos pertenece. Si sigues aquí, si tus ojos todavía están recorriendo estas palabras, es porque estás cansada de dejar que tus sueños sean solo imágenes lejanas, porque estás harta de sentir que lo que quieres está al otro lado de un muro que no puedes escalar, porque quieres que se vuelvan reales, que dejen de ser luces que parpadean a lo lejos para convertirse en algo que puedes tocar, algo que puedes vivir, algo que puedes reclamar como tuyo. Basta de creer que lo que deseas está fuera de tu alcance, que es demasiado grande para tus manos, que no eres suficiente para llegar ahí, que el mundo no te lo va a permitir. Eso es un acto de valentía en sí mismo, un paso monumental, porque cuando dejas de culpar a la suerte, al dinero, al tiempo, a los demás, y empiezas a mirar dentro de ti, tomas el control por primera vez en mucho tiempo, o quizás por primera vez en toda tu vida. Esto no es para culparte, no estoy diciendo que eres débil por haberte frenado, que eres tonta por haber dudado, que eres culpable de cada puerta que no se abrió. Esto es para empoderarte, para darte las herramientas que mereces, para devolverte el poder que el mundo te hizo creer que no tenías. Ese peso que sientes cuando piensas en lo que quieres, ese no puedo que aparece como un invitado no deseado, ese miedo que te aprieta el pecho o esa duda que te susurra al oído, no son tu verdad eterna, no son una cruz que tengas que cargar para siempre, son tu reflejo, un eco de lo que tu inconsciente ha guardado, de lo que no has hecho consciente, de lo que no has enfrentado todavía. Jung lo llamó el poder de las sombras. Lo que no miras te controla, te mantiene atrapada, te hace repetir los mismos pasos en un círculo que no termina. Pero lo que despiertas, lo que traes a la luz, se convierte en tu fuerza, en tu guía, en el viento que te empuja hacia adelante. Si crees que no mereces lo que sueñas, te quedarás parada frente a esa ventana, mirando las luces sin moverte. Si temes fallar, nunca darás el primer paso, nunca pondrás un pie fuera de la puerta. Si te enseñaron que querer más es egoísta, que soñar grande es arriesgar demasiado, que tus deseos son un lujo que no puedes permitirte, te quedarás pequeña, quieta, esperando un permiso que nunca va a llegar. Pero no tiene que ser así, no estás condenada a ese guión, y hoy vamos a romperlo, hoy vamos a cambiarlo, hoy vamos a despertarlo. Nunca olvidaré el día que lo entendí, el momento en que mi inconsciente dejó de ser un muro infranqueable y se convirtió en una puerta que podía abrir, una puerta que podía cruzar con mis propias manos temblorosas pero decididas. Después de meses atrapada en esa oficina gris, sintiendo que mis días se desvanecían entre correos sin fin y reuniones donde mi voz era solo un susurro que nadie oía, me harté de mí misma, de esa sensación de estar viviendo a medias, de ese vacío que me seguía como una sombra que no podía sacudir. Era una noche fría de otoño, como esta que te estoy contando, con el viento golpeando las ventanas de mi departamento y las hojas secas girando afuera en pequeños remolinos que parecían danzar bajo la luz de las farolas. Había llegado a casa después de un día particularmente agotador. Mi jefe había descartado una idea que propuse en una reunión, diciendo, «Eso no es práctico», con una sonrisa que no llegó a sus ojos, y yo me quedé callada, con las manos apretadas bajo la mesa, sintiendo que mis palabras no valían nada. Un cliente me había gritado por teléfono por algo que no era mi culpa, y yo tragué su enojo, como si fuera mi trabajo cargar con él. El tren de regreso se retrasó, dejándome parada en una plataforma helada con el abrigo abrochado hasta el cuello y el pelo volando en mi cara. Cuando abrí la puerta de mi departamento, tiré el bolso al suelo con un ruido sordo que resonó en la sala vacía. Encendí la lámpara de luz ámbar que llenaba el espacio con un brillo suave y cálido y me dejé caer en el sofá, con las piernas recogidas y una taza de té en las manos que no había tocado,
porque estaba demasiado perdida en mi cabeza, demasiado agotada para siquiera sentir el calor entre mis dedos. Miré por la ventana abierta, el aire fresco entrando en ráfagas que movían las cortinas blancas como si fueran fantasmas flotando en la penumbra, y las luces de la ciudad brillaban allá afuera, parpadeando como si me llamaran, como si me dijeran: «Ven, esto es tuyo, está esperándote». Pero no me moví, no podía moverme. Estaba atrapada, no por las paredes de mi departamento, no por el trabajo que me pagaba las cuentas, sino por algo dentro de mí, algo que no podía nombrar, pero que sentía en cada rincón de mi ser. Tomé un cuaderno viejo que tenía en una caja bajo mi cama, uno con las páginas arrugadas por el tiempo, las esquinas dobladas y manchas de café que dejé una mañana apresurada hace años. Lo abrí en una página en blanco. Tomé un bolígrafo que apenas tenía tinta y empecé a escribir sin pensar demasiado, dejando que todo saliera como si estuviera vaciando un cajón lleno de cosas que había guardado por demasiado tiempo. Escribí lo que quería, lo que soñaba, lo que me mantenía despierta algunas noches cuando el silencio era demasiado grande. Quiero un trabajo donde mis ideas importen, donde no sea solo una sombra tecleando. Quiero viajar, caminar por calles que no conozco, sentir el sol de otro país en mi cara, escuchar voces en idiomas que no entiendo. Quiero escribir algo que valga la pena, una historia que alguien lea y sienta lo que yo sentí al crearla. Al principio, mi mano temblaba sobre el papel, mi mente se burlaba con esa voz que conocía tan bien. ¿Tú? ¿Eso? Imposible, ridículo. ¿Quién te crees que eres? Pero no paré. No dejé que esa voz ganara esta vez. Seguí escribiendo, presionando la pluma contra el papel como si cada palabra fuera un clavo que fijaba mis deseos en el mundo real, como si al escribirlos les diera vida, como si al ponerlos ahí pudiera hacerlos míos. Y mientras escribía, algo empezó a salir, algo más profundo, algo que no esperaba. Recuerdos, voces, momentos que habían construido ese muro dentro de mí. Recordé a mi papá en esa cena, con su tenedor en la mano y sus ojos fijos en mí, diciendo: «El arte no paga las cuentas, no seas ingenua». Recordé el eco de su voz resonando en mi cabeza cada vez que miraba una hoja en blanco y quería escribir algo que no fuera un correo de trabajo. Recordé a mi jefa en la tienda, con su pelo rojo y su sonrisa fría, diciendo: «No te emociones, aquí no se sueña grande». Recordé cómo sus palabras me hicieron doblar camisetas con más fuerza, como si quisiera borrar mis propios pensamientos con cada pliegue. Recordé a mi hermano, con su sándwich en la mano y su risa ligera, diciendo: «Eso es para los que no tienen nada que perder». Recordé cómo su burla me hizo cerrar mi cuaderno de garabatos esa noche y guardarlo en un cajón que no volví a abrir por años. Recordé a mi novio de la fiesta, con su chaqueta de cuero y su risa fácil, diciendo: «No es realista». Recordé cómo su comentario me hizo callar mis sueños frente a él, cómo dejé de mencionarlos porque temía otra risa, otro rechazo. Las lágrimas cayeron sobre el papel mientras escribía, emborronando la tinta en manchas oscuras que parecían pequeños mapas rotos. Pero no me detuve, no podía detenerme. Seguía saliendo, seguía fluyendo, como si cada palabra fuera un peso que soltaba, como si cada línea fuera un ladrillo que quitaba de ese muro invisible. Y entonces me golpeó, como un trueno que retumba en el silencio de la noche. No eran ellos frenándome ahora, no eran sus voces las que me detenían en este momento. Era yo, repitiendo lo que me habían dicho, dejando que mi inconsciente lo creyera, dejando que esas palabras se convirtieran en mi verdad, sin cuestionarlas, sin pelearlas, sin arrancarlas de raíz. Me habían enseñado que soñar grande era peligroso, que querer más era arriesgarse a fallar, que mis deseos eran un lujo que no podía permitirme. Y lo creí tanto que mi vida se había convertido en una rutina de grises, en una ventana desde la que miraba pero nunca saltaba. Darme cuenta fue como abrir los ojos bajo el agua después de mucho tiempo. Quemaba, me hacía temblar, me cortaba el aliento, pero también aclaraba todo, también me despertaba. Si yo era quien cargaba esas voces,
si yo era quien les daba vida en mi mente, entonces yo podía soltarlas, yo podía cambiarlas, yo podía usar esa misma fuerza, mi inconsciente, para impulsarme, en lugar de frenarme. Me quedé ahí, en el suelo de mi sala, con el cuaderno abierto frente a mí y las luces de la ciudad brillando afuera, y por primera vez en mucho tiempo sentí que esas luces no eran inalcanzables, que no eran solo un sueño para otros. Eran mías si decidía ir por ellas. Eran mías si decidía despertar lo que llevaba dentro. Aquí va el trato, y te lo digo con toda la fuerza que tengo porque esto es lo que va a cambiarlo todo para ti. Porque esto es lo que me cambió a mí. Tu inconsciente no te frena porque seas menos que nadie. No te detiene porque tus sueños sean imposibles. No te mantiene mirando por la ventana porque no tengas lo que se necesita. Te frena porque algo en ti lo permite. Algo que Jung llamó el inconsciente. Algo que ha estado manejando tus pasos sin que lo notes. Algo que ha estado repitiendo un guión que no escribiste, pero que sigues como si fuera tuyo. Tal vez es una herida vieja, como ese momento en que alguien te dijo que tus ideas no valían y decidiste que era verdad. Tal vez es un miedo que plantaron en ti, como cuando viste a alguien fallar y pensaste, eso me pasará si lo intento. Tal vez es una creencia que te dieron, una voz que dice, quédate pequeña, quédate segura, no te arriesgues. Sea lo que sea, ha estado decidiendo por ti. Ha estado pintando tu vida con colores que no elegiste. Ha estado manteniendo tus sueños detrás de un vidrio que parece irrompible. Pero aquí está la buena noticia, la chispa que va a encender todo. Ese vidrio no es irrompible, ese guión no es eterno, ese inconsciente no es tu amo, es tu aliado, es tu fuerza, es tu poder y puedes despertarlo, puedes guiarlo, puedes usarlo para lograr todo lo que quieres, todo lo que sueñas, todo lo que mereces. Estos 5 pasos que te voy a dar no son frases bonitas ni promesas vacías que se desvanecen al cerrar los ojos. Son un camino real, probado en mi propia lucha contra esas voces, contra ese muro, basado en lo que Jung entendió sobre la mente y lo que yo viví al romper mis propias cadenas. Funcionan aunque sientas que estás empezando desde cero, aunque creas que ya lo intentaste todo y no llegaste, porque no se quedan en la superficie, porque van al fondo, porque despiertan lo que ya tienes dentro. ¿Estás lista para usar tu inconsciente y lograr todo lo que quieres, para dejar de mirar y empezar a vivir? Vamos con el primer paso, y te prometo que no estás sola en esto, que estamos juntos en cada palabra, en cada respiro, en cada sueño que vamos a hacer real. El paso 1 es ver los deseos, sacarlos de las sombras donde se esconden, ponerles una luz encima y mirarlos de frente como si fueran algo que puedes tocar, algo que puedes reclamar. No puedes lograr lo que no nombras, no puedes llegar a lo que no enfrentas, así que vamos a empezar por ahí, por verlos con claridad, por darles forma en tu mente y en tu corazón. Cierra los ojos un segundo, o quédate aquí conmigo, con los ojos abiertos, si sientes que necesitas el mundo para anclarte. Y piensa en lo que quieres ahora mismo, en este momento de tu vida. No te quedes en lo vago, no me digas, quiero ser feliz, y lo dejes ahí. Ve profundo, siente el latido de tus deseos, imagina cómo sería si ya lo tuvieras. Es un trabajo nuevo, uno donde entres cada mañana con una sonrisa, porque sabes que tus ideas cuentan, donde el aire huela a posibilidad en lugar de rutina. Es una relación que te haga sentir viva, alguien que te tome de la mano y camine contigo bajo la lluvia. Alguien que te mire a los ojos y vea todo lo que eres sin pedirte que cambies. Es viajar, salir de tu ciudad con una maleta vieja y el corazón latiendo rápido, sentir la arena de una playa desconocida bajo tus pies, escuchar el bullicio de un mercado en un idioma que no entiendes pero que te llena de vida. Es crear algo tuyo. Un libro con páginas que alguien lea en un tren, un cuadro que cuelguen en una galería, un negocio que crezca desde una idea garabateada en una servilleta hasta algo que sostengas con orgullo. Sea lo que sea, no lo dejes flotando como un pensamiento pasajero.
No lo empujes al fondo como si no importara. Ponle nombre, dibújalo en tu mente. Hazlo tan real que puedas olerlo, tocarlo, sentir su peso en tus manos. Ahora pregúntate, sin prisa, sin juzgarte, ¿qué siento cuando pienso en eso que quiero? ¿Es miedo como un nudo que se aprieta en tu estómago y te hace querer dar un paso atrás? ¿Es duda como una voz que dice, no estoy lista o esto no es para mí? ¿Es emoción mezclada con nervios como si estuvieras a punto de saltar de un trampolín pero no supieras si el agua está fría? Nombra esa sensación, no la dejes pasar, porque esas son las huellas de tu inconsciente, las señales de lo que te está frenando, las pistas de lo que vamos a despertar. Pero no nos quedemos solo en ese deseo, no nos quedemos en la superficie como si fuera una ola que pasa y se va. Vamos más allá. Vamos a desenterrar más, porque lo que quieres no es algo que apareció ayer, no es un capricho que se te ocurrió esta mañana. Mira más atrás, retrocede en tu vida como si estuvieras abriendo un libro viejo lleno de páginas que no has leído en años, páginas que tienen polvo pero que todavía guardan tu historia. ¿Cuántas veces has querido esto? Piensa en el último año. ¿Cuántas noches te has quedado despierta imaginando ese trabajo, esa relación, ese viaje, ese sueño, pero te has detenido porque algo dentro de ti dijo ¿para? ¿Cuántas veces has mirado una oferta de empleo en línea, un boleto de avión en una pantalla, una hoja en blanco frente a ti, y has cerrado todo porque esa voz te susurró no puedes? Piensa en los últimos 5 años. ¿Cuántas veces has sentido ese deseo ardiendo? ¿Cuántas veces has dado un paso pequeño, una conversación, un plan, una idea? Y luego te has frenado porque el miedo o la duda ganaron. Piensa incluso en tu infancia, en esos días lejanos que parecen borrosos pero que todavía pesan en tus hombros. ¿Cuándo empezó ese sueño? ¿Fue cuando eras niña y dibujabas en un cuaderno con crayones gastados, soñando con ser artista? ¿Fue cuando veías a tus padres trabajar y pensabas, yo quiero algo diferente? ¿Fue cuando leíste un libro que te hizo querer escribir el tuyo? ¿O viste una película que te hizo imaginarte en otro país? Para mí, cuando hice este ejercicio, fue como abrir una caja que había cerrado con llave y escondido en un rincón oscuro de mi memoria. Estaba ese trabajo en la oficina, con sus paredes grises y su rutina que me ahogaba, pero también estaba mi deseo de escribir, un sueño que tenía desde los 15, cuando garabateaba historias en la secundaria y soñaba con verlas en una librería. Estaba mi anhelo de viajar que empezó cuando era niña y mi abuela me enseñó un álbum de fotos de su juventud con imágenes de playas lejanas y calles empedradas que me hacían querer correr hacia ellas. Estaba mi ganas de un trabajo donde importara, que venía de ver a mi papá llegar agotado de un empleo que no le gustaba, pensando, no quiero eso para mí. Pero siempre, en cada rincón de esos deseos, estaba esa voz. No eres suficiente. Eso no es realista. Quédate donde estás. Diferentes sueños, diferentes momentos, pero el mismo eco, el mismo freno, el mismo patrón que me mantenía mirando por la ventana en lugar de salir a reclamar lo que era mío. Si mientras lees esto, estás pensando, esto es mi vida, esto es lo que quiero pero no alcanzo, entonces haz algo por mí, haz algo por nosotras. Deja un sueño en los comentarios ahora mismo. No tienes que contar todo, no tienes que escribir un párrafo largo. Solo escribe esa palabra, sueño, y déjala ahí como una señal, como un reconocimiento silencioso de que lo estás viendo, de que estás aquí conmigo en este momento, de que tus deseos están vivos y respirando aunque estén detrás de un vidrio. Quiero saber que no estoy sola en esto. Quiero saber cuántas estamos mirando estos sueños a los ojos, cuántas estamos listas para dar el primer paso hacia ellos. ¿Por qué importa verlos? Porque nombrar tus deseos los saca del inconsciente, los trae a la luz donde puedes tocarlos, donde puedes entenderlos, donde puedes empezar a hacerlos reales. Jung decía que lo que no hacemos consciente nos controla, y tus sueños son eso. Una fuerza que vive en las sombras de tu mente, que te llama pero que también te frena, porque no la has mirado de frente.
porque no la has reclamado como tuya. Cuando vi los míos en ese cuaderno, cuando los escribí con lágrimas emborronando la tinta, entendí que no eran solo fantasías, no eran solo ¿qué tal si? Eran parte de mí, eran míos, y al verlos podía empezar a soltar lo que me detenía, podía empezar a despertarlos. Tu tarea en este primer paso es simple pero poderosa. Identifica tus deseos. ¿Qué quieres? ¿Cuándo lo has querido? ¿Qué sientes al pensarlo? Hazlo para ti, en tu cabeza, en un papel si quieres, en un rincón tranquilo donde puedas escucharte a ti misma sin el ruido del mundo. Pregúntate, ¿dónde lo siento? ¿Qué me dice? Esto no es para hundirte en lo que no tienes, no es para que te quedes mirando lo que falta. Esto es para darte claridad, para encender una luz en esa oscuridad, para empezar a ver lo que ya tienes dentro y lo que vamos a despertar juntos. El paso 2 es sentir los frenos, cavar hasta el fondo de lo que te detiene, porque ver tus deseos es solo el comienzo. Entender por qué no los has alcanzado, qué los mantiene detrás de ese vidrio, es lo que te libera para ir por ellos. No puedes soltar lo que no enfrentas, no puedes romper lo que no nombras, así que aquí nos ponemos crudos, honestos, sin máscaras. Tus sueños no están frenados por casualidad, no es el destino jugando en tu contra, no es el mundo cerrándote las puertas. Hay algo dentro de ti, algo que tu inconsciente ha guardado, que está poniendo cadenas en tus manos cada vez que intentas alcanzar lo que quieres. Toma esa sensación que nombraste en el paso 1, el miedo que te aprieta el estómago, la duda que te susurra al oído, el cansancio que te pesa en los hombros, y pregúntale con calma pero con firmeza, ¿de dónde vienes? ¿Cuándo empezaste? ¿Quién te dio vida? No corras de la respuesta, no cierres los ojos ni te distraigas con el ruido del mundo. Quédate ahí, siéntelo. Déjalo salir aunque duela como una herida que abres después de años, aunque te haga temblar un poco porque te lleva a lugares que habías jurado no visitar nunca más, aunque te enfrente a una versión de ti que preferirías olvidar. Para mí, cuando hice esto, fue como abrir una puerta que había cerrado con candado y tirado la llave al fondo de un río. Tengo 18 años. Estoy sentada en la mesa de mi casa, con el mantel de plástico lleno de migajas y el olor a pollo asado flotando en el aire. Mi papá está frente a mí, con su camisa de trabajo arrugada y las manos cruzadas sobre la mesa, mirándome con esos ojos serios que siempre me hacían sentir pequeña. Le acabo de decir que quiero estudiar algo creativo, algo que me llene, y él deja su tenedor en el plato con un ruido seco, respira hondo y dice: el arte no paga las cuentas. Elige algo práctico, no seas ingenua. La vida no es un cuento. Su voz es firme, cortante, como si quisiera tallar esas palabras en mi cabeza para que no las olvidara nunca. Y yo, con el corazón latiendo rápido bajo mi camiseta gastada, bajo la mirada, asiento y trago mis sueños junto con el arroz que ya no sabe a nada. Esa niña de 18 años creció creyendo que querer más era arriesgarse a fallar, que soñar grande era para otros, que debía quedarse en lo seguro porque salirse de ahí era perderlo todo. Ese momento, esas palabras, se convirtieron en un freno que mi inconsciente cargó por años, un eco que resonaba cada vez que miraba una hoja en blanco, una oferta de trabajo, un mapa del mundo. Pero no fue solo eso, no fue un solo momento, había más. Capas que se habían acumulado como polvo en un rincón que no limpias. Rebobina a cuando tenía 15 años, en la sala de mi casa, con el sol entrando por las cortinas de encaje y el televisor zumbando de fondo con una telenovela que mi mamá veía mientras planchaba. Le conté a mi hermano mayor que quería ser escritora y él, con un sándwich en la mano y migajas cayendo sobre el sillón, se rió y dijo: ¿escritora? Eso es para los que no tienen nada que perder. Tú necesitas algo real. Su risa era ligera, casi juguetona, pero sus palabras se clavaron en mí, y esa noche cerré mi cuaderno de garabatos y lo guardé en un cajón, pensando que tal vez tenía razón, que tal vez mis sueños eran un juego de niños que debía dejar atrás. Luego, en la tienda de ropa, a los 20,
con las manos oliendo a detergente y el cuerpo cansado de estar de pie todo el día, le dije a mi jefa que quería ascender, y ella me cortó con esa sonrisa fría. No te emociones, aquí no se sueña grande. Y yo, con las manos temblando mientras doblaba una camiseta azul, me callé, dejando que sus palabras se sumaran al eco de mi papá, de mi hermano, de todos los que me habían dicho que querer más no era para mí. Hasta mi novio de la fiesta, años después, con su chaqueta de cuero y su risa fácil, me dijo, no es realista, cuando hablé de escribir un libro, y yo con una cerveza en la mano y el corazón en la garganta, sonreí y cambié de tema, como si mis sueños no valieran la pena defenderlos. Diferentes voces, diferentes lugares, diferentes días, pero el mismo freno. Un inconsciente que había aprendido a decir no antes de que yo pudiera decir sí. Un guión que me mantenía mirando por la ventana en lugar de abrir la puerta. ¿Cuál es tu freno? Haz una pausa conmigo, respira profundo. Deja que el aire entre lento y llene tus pulmones como si estuvieras reclamando espacio dentro de ti. Y exhala despacio, como si estuvieras soltando un peso que no sabías que cargabas. Ahora recuerda la primera vez que sentiste ese freno, el primer momento en que quisiste algo grande y alguien o algo te detuvo. ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? ¿Qué te dijiste para seguir adelante, para soportarlo, para no derrumbarte en ese instante? Tal vez fue un maestro en la escuela, con una regla en la mano y una voz dura, diciendo, esto no es lo tuyo, cuando intentaste algo diferente. Tal vez fue un padre o una madre, sentados en la cocina con el ceño fruncido, diciendo, sé realista, no te arriesgues cuando les contaste un sueño. Tal vez fue un amigo, riéndose en el patio de la escuela o en una llamada de teléfono, diciendo, eso no va a pasar, con una ligereza que te cortó más profundo de lo que admitiste. O quizás no fue una voz, sino un momento, un rechazo que te marcó, un fracaso que te dolió, una puerta que se cerró y te hizo pensar, no estoy hecha para esto. Para mí, fue mi papá en esa cena, pero también mi hermano, mi jefa, mi novio, y todos esos momentos se juntaron en una creencia que mi inconsciente guardó como un tesoro oscuro. No soy suficiente para lo que quiero. Tu freno puede ser diferente y está bien, no tiene que parecerse al mío. Cada una lleva su propia historia, su propia marca. Tal vez el tuyo es, si fallo, no lo soportaré. Mis sueños son demasiado grandes para mí. No merezco querer tanto. Sea lo que sea, siéntelo, déjalo salir. No lo empujes abajo como si no importara. No lo cubras con una sonrisa falsa o un ya pasó. No tienes que avergonzarte de ese freno. No tienes que esconderlo detrás de una máscara. Es parte de quién eras, de cómo aprendiste a navegar el mundo, pero no tiene que ser parte de quién eres ahora ni de quién vas a ser mañana. Cuando estés lista, cuando hayas sentido ese recuerdo, esa creencia, ese freno que ha estado deteniendo tus sueños, ven aquí y déjalo en los comentarios. No necesitas dar nombres, no necesitas contar toda la historia. Solo escribe la creencia que te frena. Esa frase que tu inconsciente repite como no soy suficiente o esto no es para mí. Los voy a leer todos, cada uno, porque este camino lo recorremos juntas. Y quiero que sientas que no estás sola en esto, que no eres la única que lleva esos frenos, que no eres la única que está mirándolos ahora mismo, con las manos temblando, pero el corazón firme. Este paso no es para hundirte en lo que fue, no es para que te quedes atrapada en el pasado, como si fuera una ciénaga de la que no puedes salir. Este paso es para entender, para darle un origen a esos frenos, para verlos como algo que empezó en un momento específico y que puede terminar en otro, aquí, hoy, contigo diciendo, basta, ya no te dejo manejarme. Cuando sientes esos frenos, cuando los tocas con tus manos temblorosas, cuando los nombras con tu voz, aunque sea un susurro roto al principio, puedes empezar a soltarlos, puedes empezar a liberarte de las cadenas que han estado sujetando tus sueños, tus pasos, tu vida entera. Y cuando los sueltas, abres espacio para que tu inconsciente deje de ser un guardián que te encierra
y se convierta en una fuerza que te impulsa hacia adelante, hacia todo lo que quieres, hacia todo lo que mereces. El paso 3 es cambiar el guión, tomar la pluma con tus propias manos y reescribir la historia que tu inconsciente te ha estado contando, la historia que te frena, la historia que te mantiene mirando por la ventana, en lugar de abrir la puerta y salir a reclamar lo que es tuyo. Has visto tus deseos, has sentido los frenos que los detienen, y ahora toca decidir qué vas a hacer con eso, cómo vas a transformar esas creencias que te atan en verdades que te liberen. Si tu inconsciente sigue repitiendo "no puedo", "no soy suficiente", "esto no es para mí", seguirás atrapada en el mismo lugar. Seguirás viendo tus sueños como luces lejanas que nunca alcanzas. Seguirás dejando que el viejo guión decida por ti. Pero aquí está el arma secreta, el giro que va a romper todo lo que creías imposible, la chispa que va a encender un fuego nuevo dentro de ti. No estás atada a ese guión, no es una sentencia grabada en piedra que tengas que cumplir hasta el final de tus días, no es una verdad eterna que no puedas tocar. Puedes arrancar esas páginas viejas, puedes tirarlas al viento si quieres, puedes escribir unas nuevas con tus propias palabras, unas donde tus sueños no sean inalcanzables, donde no tengas que quedarte pequeña para ser aceptada, donde tú seas la que elige lo que mereces y lo que vas a lograr. Esto no es repetir frases vacías frente al espejo como si fueran un truco barato. No es fingir que todo está bien cuando sientes que te desmoronas por dentro. No es ponerte una máscara de confianza que se cae al primer golpe. Esto es un cambio profundo, un vuelco en lo que crees sobre ti misma, sobre tu valor, sobre lo que puedes alcanzar. Un acto de rebeldía contra ese ciclo que te ha mantenido mirando en lugar de viviendo. Para mí este paso fue como aprender a caminar de nuevo después de años con las piernas atadas, como encontrar mi voz después de haberla guardado en un cajón por demasiado tiempo. Después de ver mis deseos en ese cuaderno, después de desenterrar los frenos que me habían puesto mi papá, mi hermano, mi jefa, mi novio, tuve que enfrentar las mentiras que había creído toda mi vida, que mis sueños eran imposibles, que querer más era arriesgarse a perderlo todo, que mi valor estaba en quedarme quieta, en ser práctica, en no pedir demasiado. Era una tarde fría, con el cielo cubierto de nubes grises que parecían presionar contra las ventanas de mi departamento, y una lluvia suave golpeando el tejado como un tambor lejano que marcaba el ritmo de mis pensamientos. Me senté en mi mesa pequeña, esa que siempre estaba llena de tazas vacías y migajas de pan de días anteriores, y saqué una libreta nueva, una sin rastros de mi caos pasado, una que fuera solo para esto, para empezar de nuevo. Tomé un bolígrafo que encontré en el fondo de un cajón, uno con la tapa mordida y la tinta un poco seca, y empecé a escribir algo que al principio sonaba como un sueño lejano, como una locura que no me pertenecía. Merezco un trabajo que me llene, donde mis ideas tengan peso, donde mi voz no se pierda. Las palabras se sentían extrañas en el papel, como si no tuvieran derecho a estar ahí, como si fueran demasiado grandes para alguien como yo. Alguien que había pasado años tecleando correos que nadie leía, doblando camisetas que otros usarían, callando mis sueños porque otros me habían dicho que no valían. Mi mente se burló al instante, con esa voz que conocía tan bien. ¿Tú? ¿Merecer algo así? Después de todo lo que has dejado pasar. Pero no me detuve. No dejé que esa voz ganara esta vez. Seguí escribiendo, con la mano temblando un poco, pero decidida a plantar una bandera en terreno nuevo. Puedo viajar, puedo ver el mundo, puedo sentir el aire de otro lugar en mi piel. Mis palabras importan. Puedo escribir algo que alguien necesite leer, algo que deje una marca. Al día siguiente, con la lluvia todavía cayendo afuera y el aire húmedo colándose por las rendijas, me paré frente al espejo de mi baño, con el cristal empañado por el vapor de la ducha que había tomado para despertarme, y leí esas palabras en voz alta. Mi voz temblaba al principio, se quebraba en algunos puntos como si no estuviera segura de tener permiso para decirlas, pero las repetí una y otra vez,
mirando mi reflejo con los ojos llenos de algo que no había sentido en años. Posibilidad. No fue mágico, no fue como en las películas donde la música sube y todo cambia en un instante. Fue lento, fue torpe, fue humano, pero poco a poco esas palabras empezaron a calar, a meterse en mi piel, a reemplazar el eco que me había mantenido atrapada en lo seguro, en lo pequeño, en lo que otros querían para mí. No fue solo escribirlas y decirlas, fue vivirlas en pequeños actos, fue dejar que esas nuevas creencias pelearan contra las viejas hasta que las viejas empezaran a perder fuerza. Una semana después, estaba en mi oficina, sentada en esa silla giratoria que crujía, mirando un correo que mi jefe me había enviado con una tarea más que no quería hacer. Y en lugar de decir sí, como siempre, me escuché a mí misma pensar, merezco más que esto. No renuncié ese día, no tiré el teclado por la ventana ni hice un gran gesto dramático, pero empecé a buscar algo diferente. Abrí una pestaña en mi computadora y miré ofertas de trabajo que antes habría cerrado por miedo, por duda, por ese guión viejo que decía, no te emociones. Fue un cambio pequeño, pero fue el comienzo. Fue mi inconsciente escuchando un nuevo mensaje, uno que yo estaba escribiendo, uno que yo estaba eligiendo. Y cada vez que decía esas palabras frente al espejo, puedo viajar, mis palabras importan, sentía que algo dentro de mí se movía, que algo se alineaba, que el río subterráneo de mi mente empezaba a fluir en una dirección nueva, una dirección que yo estaba marcando con mi propia voz, con mi propia fuerza. Tu turno, y te lo digo con todo el fuego que llevo dentro porque sé que puedes, porque sé que estás lista para esto, aunque tu voz tiemble un poco al empezar, aunque tus manos suden al tomar la pluma. Escribe 3 creencias nuevas, 3 verdades que quieras que guíen tu vida de ahora en adelante, 3 declaraciones que le digan a ese viejo guión, tú no mandas aquí, no más. Que no sean vagas, que no sean palabras bonitas que suenan bien, pero no significan nada. Que sean claras, que sean fuertes, que sean tuyas, que te hagan temblar un poco al escribirlas, porque son tan grandes como lo que mereces ser, porque son tan reales como lo que puedes lograr. Si no sabes por dónde empezar, prueba con estas, pero cámbialas, hazlas tuyas, siéntelas en tus huesos. Puedo lograr todo lo que quiero, no hay límite que no pueda romper. Merezco una vida que me llene, que me haga sentir viva, que sea mía. Mis sueños son posibles y voy a hacerlos reales con mis propias manos. Siéntate un momento, ahora mismo, donde estés. En tu cuarto con las cortinas cerradas y el silencio pesando a tu alrededor. En un parque con el viento rozándote la cara y las hojas crujiendo bajo tus pies. En una cafetería con el murmullo de las voces y el aroma del café llenando el aire. Y dilas en voz alta, aunque sea un susurro al principio, aunque tiembles un poco al oírlas salir de tu boca, aunque sientas que no te las crees del todo todavía. Dilas como si fueran un juramento, como si estuvieras firmando un contrato contigo misma, un contrato que dice, de ahora en adelante, yo decido lo que creo, yo decido lo que merezco, yo decido lo que voy a alcanzar. Si tu mente se resiste, si te dice, esto no es verdad, o ¿quién te crees que eres para decir esto? No te rindas, no te detengas, sigue adelante, repítelas, pelea contra esa resistencia, porque esa es la voz vieja, el guión viejo, el freno viejo tratando de aferrarse a ti, tratando de mantenerte donde estabas. Pero tú eres más fuerte que eso, tú tienes el poder de cambiarlo, y lo sabes, aunque ahora mismo sea solo una chispa que apenas empieza a brillar, aunque ahora mismo sea solo un susurro que lucha por convertirse en un grito. Cuando hayas escrito esas 3 creencias, cuando las hayas dicho, cuando hayas sentido su peso en tu voz y en tu pecho, haz algo más por mí, por nosotras. Deja una de ellas en los comentarios, solo una, la que más te mueva, la que más necesites creer hoy, la que te haga sentir que estás reclamando algo que te pertenece desde siempre, algo que el mundo te hizo olvidar, pero que ahora estás recordando. No importa si es corta, no importa si no es perfecta,
No importa si tus manos tiemblan mientras la escribes, solo déjala ahí, como una bandera que plantas en el suelo, como una señal de que estás en esto, de que estás cambiando la historia que te contaron sobre ti misma, de que estás reescribiendo el guión que tu inconsciente ha seguido por demasiado tiempo. Quiero ver qué estás eligiendo. Quiero que llenemos este espacio de fuerza cruda, de verdades nuevas, de palabras que nos liberen de las cadenas que nos pusieron. Esto no es solo un ejercicio, no es solo escribir algo y olvidarlo al cerrar el cuaderno. Es un truco poderoso, es decirle a tu inconsciente: este es mi nuevo camino, esta es mi nueva verdad, esto es lo que voy a vivir ahora. Jung lo sabía. Lo que crees en lo profundo de tu mente se convierte en lo que vives en el mundo real. Y al cambiar el guión, al darle nuevas palabras a tu inconsciente, empiezas a alinear esa fuerza interna con lo que quieres. Empiezas a despertarla para que trabaje contigo en lugar de contra ti. Sigue susurrándolo, sigue escribiéndolo, sigue peleando por ello y verás cómo empieza a tomar forma, cómo empieza a cambiarte desde adentro, cómo empieza a abrir puertas que antes ni siquiera veías. El paso 4 es actuar el cambio, hacer que esas nuevas creencias se vuelvan reales con tus manos, con tus pasos, con tus decisiones, porque has reescrito el guión, has puesto las palabras en el papel y en tu voz, y ahora toca vivirlas, darles vida con acciones que rompan el agarre de esos frenos viejos y empiecen a construir el camino hacia lo que quieres. No basta con pensar diferente, no basta con sentir diferente, no basta con decir palabras bonitas al espejo. Tus sueños no se hacen reales solo con deseos. No llegan a ti porque los imagines con fuerza. No se materializan si te quedas parada esperando que el mundo te los traiga. Los frenos de tu inconsciente, ese miedo, esa duda, ese no puedo, se alimentan de tu inmovilidad. Crecen cuando no te mueves, cuando te quedas callada, cuando dejas que el viejo guión siga manejando tus días. Pero aquí va la verdad, que te va a liberar como un viento que abre las ventanas de una casa cerrada por años. Este patrón se rompe enfrentándolo. Esos frenos se sueltan cuando das un paso aunque tiembles, cuando actúas aunque tu corazón lata tan fuerte que sientas que va a salirse de tu pecho, cuando eliges hacer algo diferente, aunque tu cuerpo quiera correr de vuelta a lo seguro, a lo conocido, a lo que no duele. Esto no es sobre gestos gigantes que cambian el mundo en un día. No es sobre renunciar a todo mañana o gritar tus sueños desde un tejado. Esto es sobre actos pequeños, actos tuyos, actos que nadie tiene que ver ni aplaudir, pero que cambian todo dentro de ti, que te devuelven el poder que esos frenos te habían robado, que despiertan tu inconsciente para que empiece a trabajar contigo en lugar de contra ti. Recuerdo mi primer acto de cambio como si lo hubiera vivido ayer, porque fue un momento que marcó una línea entre la persona que dejaba que sus sueños se quedaran en el papel y la persona que empezaba a hacerlos reales, aunque fuera con pasos torpes y manos temblorosas. Después de escribir esas nuevas creencias, después de repetirlas frente al espejo, hasta que mi voz dejó de sonar como un eco roto, decidí enfrentar algo que había evadido por demasiado tiempo. Mi trabajo en esa oficina gris. No era solo el lugar, no eran solo las paredes que parecían absorber la luz o el zumbido de los teléfonos que me taladraba la cabeza. Era lo que representaba. Era el símbolo de un guión que me había mantenido pequeña, callada, conforme. Una mañana, con el cielo todavía oscuro y el aire frío colándose por mi ventana abierta, me levanté de la cama con el estómago en un nudo, sintiendo que algo dentro de mí estaba a punto de romperse o de crecer. No sabía cuál de las dos. Me puse una camiseta vieja y un suéter que olía a lavanda del detergente que usaba mi mamá. Me hice un café que sostuve entre mis manos para calentarme los dedos y me senté en mi escritorio con mi laptop frente a mí. Abrí una pestaña en el navegador, mis manos sudando tanto que el ratón se me resbalaba un poco, y empecé a buscar ofertas de trabajo. No las mismas de siempre, no las que eran solo una versión diferente de lo que ya tenía, sino algo que me emocionara,
algo que encajara con esa creencia nueva de merezco un trabajo que me llene. Mi corazón latía rápido, mi cabeza me gritaba, no lo hagas, vas a fallar. ¿Qué vas a hacer si te rechazan? ¿Qué vas a hacer si no eres suficiente? Pero no escuché esa voz, no esa vez. Respiré hondo, conté hasta 3 como si estuviera a punto de saltar de un acantilado y envié una solicitud a un puesto que nunca habría mirado antes. Algo en una pequeña editorial, un lugar donde podía leer manuscritos, sugerir cambios, trabajar con palabras que alguien había escrito con el alma. No era un sueño gigante, no era el trabajo perfecto de una película, pero era un paso. Era algo que alineaba mi acción con mi nuevo guión. Era un sí a mí misma que nunca me había dado. Esperé días con el estómago apretado, revisando mi correo cada hora como si mi vida dependiera de eso, imaginando 1000 escenarios donde me decían no o donde ni siquiera respondían. Pero una tarde, mientras estaba en mi oficina gris, con el fluorescente parpadeando sobre mi cabeza y el sonido de un teléfono que no paraba de sonar, llegó un mensaje. Nos gustaría entrevistarte. Mis manos temblaron tanto que casi tiré el café frío que tenía en mi escritorio. Mi respiración se cortó por un segundo y por un momento no lo creí. Pensé que era un error, que alguien se había equivocado. Pero no lo era. Era real. Era mío. Era el resultado de haber actuado, de haber dado un paso aunque temblaba, de haberle dicho a mi inconsciente, esto es lo que quiero y voy a por ello. No conseguí ese trabajo al final. La entrevista fue torpe. Mis nervios me traicionaron y eligieron a alguien con más experiencia. Pero no importó, no en ese momento. Lo que importó fue que actué, que rompí el freno de no soy suficiente con un movimiento pequeño pero poderoso, que desperté algo dentro de mí que no volvió a dormirse. Después de eso, seguí buscando, seguí enviando solicitudes, seguí actuando y cada paso, aunque fuera pequeño, aunque no siempre saliera perfecto, me acercaba más a lo que quería, me alejaba más de esa ventana desde la que solo miraba. Así va este paso, y te lo explico con cada detalle que puedo porque quiero que lo hagas tuyo, quiero que lo sientas posible, quiero que lo veas como algo que puedes empezar hoy mismo, ahora mismo, mientras estas palabras todavía resuenan en tu cabeza. Primero, identifica qué te frena en tus acciones, qué hábito o costumbre sigues repitiendo que mantiene tus sueños detrás del vidrio. ¿Es no aplicar a ese trabajo porque temes el rechazo, como yo temía esa primera solicitud? ¿Es no escribir esa primera línea porque dudas de tu voz, como yo dudaba de mis garabatos? ¿Es no ahorrar para ese viaje porque crees que nunca lo lograrás, como yo creía que el mundo estaba demasiado lejos? Sé específica, no te quedes en lo general. Piensa en algo concreto que haces o dejas de hacer, algo que puedas ver, algo que puedas cambiar con tus manos. Luego decide qué vas a hacer al respecto, qué pequeño paso vas a dar para romper ese hábito, para actuar tu nuevo guión. No tiene que ser gigante, no tienes que cambiar tu vida entera hoy. Puede ser enviar un correo, escribir una frase, apartar 10 pesos para algo que quieres, decirle a alguien, esto es lo que sueño, por primera vez. Para mí fue esa solicitud a la editorial. Para ti puede ser inscribirte a un curso que te acerque a tu meta, comprar un cuaderno para empezar ese proyecto, buscar un boleto de autobús a un lugar nuevo aunque sea cerca. Y finalmente, actúa. Hazlo ahora, en este momento, mientras el fuego de estas palabras todavía arde en ti. No lo pospongas para mañana, no lo dejes para cuando estés lista, porque los frenos aman las excusas, se alimentan de los más tarde y los quizás crecen en ese espacio que les das cuando dudas de ti misma. Si te da pánico, si sientes que tu respiración se corta o tus piernas tiemblan, es normal, es esperado, es parte de esto. El cambio no llega sin resistencia, los frenos no se sueltan sin pelear un poco, pero cruza ese pánico, da ese paso aunque sea torpe, aunque no salga perfecto, aunque tengas que intentarlo otra vez mañana o pasado mañana. Te doy otro ejemplo.
porque sé que a veces una historia no alcanza para verte en ella, porque quiero que sientas que esto es para ti, que esto es real. Hace poco conocí a Luis, un chico que trabajaba en un taller mecánico, con las manos siempre manchadas de grasa y el pelo despeinado bajo una gorra vieja. Quería abrir su propio negocio, un taller pequeño donde pudiera ser su propio jefe, donde pudiera decidir cómo hacer las cosas, donde no tuviera que responder a nadie más. Pero cada vez que lo pensaba, su inconsciente lo frenaba. No tienes el dinero, no sabes lo suficiente, vas a fallar y lo vas a perder todo. Esas voces venían de su infancia, de un papá que le decía, trabaja duro y no te compliques, cada vez que hablaba de sus ideas, de un maestro que le dijo, tú no eres de los que llegan lejos, cuando intentó algo diferente en la escuela. Pero un día, después de meses de dudar, decidió actuar. No abrió el taller de inmediato, no pidió un préstamo ni dejó su trabajo. Empezó pequeño. Compró una caja de herramientas usada con sus ahorros, algo que podía pagar sin arriesgarlo todo, y puso un anuncio en línea ofreciendo reparaciones a domicilio los fines de semana. Sus manos temblaban cuando escribió el mensaje. Su cabeza le gritaba, nadie va a llamar, vas a quedar en ridículo. Pero lo publicó igual, respirando hondo como si estuviera saltando al vacío. Al día siguiente, tuvo su primer cliente, un vecino que necesitaba arreglar su moto. No fue perfecto, no ganó una fortuna, pero fue un paso, un acto que rompió el freno de no puedo, un movimiento que le dijo a su inconsciente, sí puedo y voy a seguir. Ahora, meses después, tiene clientes regulares, está ahorrando para un espacio propio y cada vez que duda recuerda ese primer sí que se dio a sí mismo. Cuando lo hagas, cuando hayas actuado, cuando hayas dado ese paso, grande o pequeño, torpe o firme, ven aquí y deja un actúo en los comentarios. No importa si fue solo enviar un correo, no importa si nadie más lo nota, no importa si te tomó 3 intentos antes de que saliera bien. Quiero saberlo, quiero celebrarlo contigo. Quiero que sientas que este espacio está lleno de personas que están actuando al mismo tiempo que tú, que están diciendo basta con sus manos, con sus pasos, con sus corazones. Este paso hace que tu cambio sea tangible, algo que puedes ver en el espejo y decir, lo hice, estoy haciéndolo. No es solo una idea flotando en tu cabeza, no es solo una esperanza que guardas para después. Es un martillazo a esos frenos, es un pedazo de cadena que cae al suelo, es un sí a ti misma que empieza a alinear tu inconsciente con lo que quieres, que empieza a despertarlo para que te impulse en lugar de detenerte. El paso 5 es vivir el deseo, hacer que tus sueños dejen de ser luces lejanas y se conviertan en parte de tu vida. Abrir espacio para lo que quieres con intención, con fuerza, con la certeza de que mereces tenerlo. Has visto tus deseos, has sentido los frenos, has cambiado el guión, has actuado contra él y ahora estás lista para vivirlo, para llenar tu mundo con lo que anhelas, para alinear tu inconsciente con tus sueños y dejar que te lleve hacia ellos como un río que fluye libre. Esto no significa que todo caerá del cielo mañana, que no habrá obstáculos, que nunca dudarás otra vez. Significa que has quitado el filtro que te frenaba, que has despertado el poder dentro de ti, que has decidido que tu vida no va a ser un eco de lo que otros quisieron para ti, sino una creación tuya, hecha con tus manos, con tu alma, con tu fuego. No se trata de borrar el pasado, no se trata de fingir que nunca te detuviste, se trata de dominar lo que atraes, de tomar el control, de vivir de una manera que diga, esto es mío, esta vida es mía, y voy a llenarla con lo que quiero. Después de ese primer paso en la oficina, después de enviar esa solicitud y darme cuenta de que podía actuar aunque temblara, algo cambió dentro de mí. No de golpe, no como un relámpago que ilumina todo el cielo, sino como una corriente lenta pero constante que empezó a mover las piezas de mi mundo. No fue solo que seguí buscando trabajo, aunque lo hice, enviando más solicitudes, enfrentando más entrevistas, aprendiendo a hablar sin que mi voz se quebrara tanto. Fue que dejé de ver mis sueños como imposibles,
Dejé de quedarme parada frente a la ventana. Dejé de esperar un permiso que nunca iba a llegar. Una noche, sentada en mi sala con una vela encendida que llenaba el aire con un olor suave a vainilla, saqué una caja vieja de debajo de mi cama, una que había llenado con pedazos de mi pasado, un cuaderno de la secundaria lleno de garabatos y frases sueltas, una foto de mi abuela con su álbum de viajes, una nota que escribí en la universidad con ideas para una historia que nunca terminé. Los miré uno por uno, sintiendo el peso del papel en mis manos, oliendo el polvo que se había acumulado con los años, y luego los puse en una bolsa, los llevé al contenedor de afuera bajo la luz de una luna creciente y los dejé ir. No fue un gran ritual, no prendí un fuego ni dije palabras grandiosas, solo los solté, y cuando volví a mi sala, con la vela todavía parpadeando en la mesa y el aire fresco entrando por la ventana, respiré hondo y sentí que el espacio dentro de mí se abría, que el río de mi inconsciente empezaba a fluir hacia algo nuevo, hacia algo que yo estaba eligiendo. Después de eso, empecé a vivir mis deseos con intención, a llenar mi vida con lo que quería atraer. Me inscribí en un taller de escritura en una librería pequeña del centro, con estantes llenos de libros usados y un olor a papel viejo que me envolvía como un abrazo. No fue fácil dar ese paso. Mis manos sudaban cuando llené el formulario. Mi cabeza me decía, vas a ser la peor, todos van a escribir mejor que tú. Pero lo hice igual, pensando en mi nueva creencia. Mis palabras importan. En la primera clase conocí a una chica con el pelo corto y una sonrisa tímida que se acercó después de que leí un párrafo tembloroso que había escrito esa mañana. Me dijo, tienes una manera de decir las cosas que me hace querer escuchar más. No dejes de escribir. No dudé de ella. No busqué trampas en sus palabras. Pensé, quizás sí, quizás esto es lo que merezco. Y seguimos hablando después de cada clase, compartiendo café en tazas de cerámica rayadas y sueños que ya no sentía que tenía que esconder. En el trabajo, me acerqué a una colega que siempre había sido amable, pero a quien evitaba por miedo a que me rechazara. Y terminamos saliendo a caminar después de la oficina, hablando de libros que nos habían marcado y planes que queríamos hacer sin que ninguna pidiera más de lo que la otra podía dar. Hasta con mi familia empecé a soltar el eco de mi papá. En una cena, cuando volvió a decir sé práctica mientras comíamos pastel de carne en la mesa de siempre, le respondí con calma pero firme, quiero algo diferente y voy a por ello. No fue una pelea. No levantó la voz, pero me miró con algo nuevo en los ojos, algo que parecía respeto, y por primera vez no sentí que tenía que justificarme. No busqué borrar mi pasado, no pretendí que esos frenos nunca existieron. Busqué vivir diferente, busqué alinear mi inconsciente con lo que quería. Y poco a poco, ese río subterráneo empezó a llevarme hacia mis sueños en lugar de alejarme de ellos. Tu jugada es esta. Y te la doy con toda la claridad que puedo porque quiero que la vivas, porque quiero que la hagas tuya, porque quiero que sientas que esto es tan real como el aire que respiras. Empieza a vivir tus deseos, a alinear tu inconsciente con lo que quieres, a abrir espacio para lo que mereces. Así va este paso, y lo desgloso para que lo sientas cerca, para que no sea solo una idea bonita que se pierde en el viento. Primero, suelta un freno esta semana, algo que te ate al viejo guión. Puede ser dejar de escuchar esa voz que dice no puedes y escribir esa primera línea, o cerrar una conversación que te hace dudar de ti misma, o simplemente tirar un papel viejo que te recuerda lo que no quieres ser. Para mí fue soltar esa caja de recuerdos. Para ti puede ser apagar el teléfono cuando alguien te dice sé realista, o no abrir ese correo que te arrastra al pasado. Segundo, haz algo que te acerque a tu deseo, algo que invite a lo nuevo. Inscríbete a un curso como yo hice con el taller. Pide una cita con alguien que te inspire. Compra un boleto de tren a un lugar nuevo, aunque sea cerca. O siéntate con un cuaderno y empieza ese proyecto que has pospuesto. Tercero, confía en que estás cambiando, en que cada vez que sueltas un freno, cada vez que das un paso hacia lo que quieres, estás despertando tu inconsciente. Estás integrando esa fuerza que Jung
Llamó el poder de las sombras. Estás haciendo la tuya. Esto no es magia instantánea. No es un hechizo que hace todo perfecto. Es real. Es un proceso. Es tu mente alineándose con tu alma. Es tu vida convirtiéndose en lo que siempre debió ser. Te doy otro ejemplo, porque quiero que veas cómo esto puede ser tuyo. Cómo puede adaptarse a quien seas, donde estés. Conocí a María, una mujer que trabajaba en una panadería, con las manos siempre llenas de harina y el pelo recogido en una red. Quería viajar, ver el mundo más allá de su pueblo, sentir el aire de una montaña o el olor de un mercado en otro país. Pero su inconsciente la frenaba. No tienes el dinero. Eso es para otros. Voces de una infancia donde su mamá le decía: quédate aquí, la vida es más fácil cerca. Un día decidió actuar. No compró un boleto caro ni dejó su trabajo, sino que empezó pequeño. Buscó un mapa en una librería de segunda mano, lo colgó en su cuarto con chinchetas y marcó un lugar, un pueblo a unas horas en autobús. Ahorró lo que pudo, compró un boleto barato y un fin de semana se fue, con una mochila vieja y el corazón latiendo rápido. No fue París, no fue una aventura de película, pero fue suyo. Caminó por calles nuevas, comió comida que no conocía y cuando volvió, algo en ella era diferente. Su inconsciente había probado lo que era vivir un deseo y ahora ahorra para el próximo viaje. Ahora sabe que puede. Eso es vivir el deseo. Empezar donde estás con lo que tienes y dejar que crezca. Cuando hagas algo esta semana, cuando sueltes un freno, cuando des un paso, cuando vivas un pedazo de tu sueño, ven aquí y deja un vivo en los comentarios. No importa si es pequeño, no importa si es solo un momento. Quiero sentir esa fuerza contigo. Quiero que este espacio se llene de personas que están viviendo lo que quieren, que están diciendo: esto es mío, con cada paso que dan. Este paso es el final del camino, pero también el comienzo de algo inmenso. Una vida donde tus sueños no son luces lejanas, donde tu inconsciente no te frena sino que te lleva, donde tú decides lo que vives y cómo lo vives. Imagina esto. Cierra los ojos un segundo y déjate llevar por la imagen. Déjate sentirla en cada rincón de tu ser. Dentro de un año, estás en un lugar que soñaste, no mirando por la ventana, sino viviendo lo que hay del otro lado. Tal vez estás en una oficina donde tu voz importa, con una taza de café caliente en tus manos y una sonrisa que no puedes esconder porque sabes que estás donde perteneces. Tal vez estás caminando por una calle desconocida, con una mochila en la espalda y el viento en la cara, sintiendo el sol de otro país en tu piel mientras el mundo se abre frente a ti. Tal vez estás sosteniendo algo que creaste, un libro con tu nombre en la portada, un lienzo con tus colores, un negocio que construiste desde cero, y sientes el peso de tus sueños hechos realidad en tus manos. O tal vez estás con alguien que te ve, que te escucha, que camina contigo bajo un cielo lleno de estrellas, y no hay dudas, no hay frenos, solo paz. Esto no es un sueño imposible, no es una fantasía que se queda en el aire. Esto es lo que pasa cuando usas tu inconsciente, cuando sigues estos 5 pasos, cuando despiertas el poder que ya tienes dentro. No estás corriendo detrás de lo que no puedes tener. No estás atrapada en un guión que otros escribieron. Estás eligiendo, estás viviendo, estás siendo todo lo que puedes ser. Y aquí va el fuego que te lleva hasta el final, la chispa que quiero que arda en ti, hasta que no puedas contenerla. No estás destinada a mirar tus sueños desde lejos, no eres un eco de lo que otros quisieron para ti. Tú tienes el poder, tú decides lo que alcanzas, tú escribes esta historia con tus propias manos. Siente esa vida, agárrala con todo lo que tienes, hazla tuya ahora, hoy, en este momento que compartimos. Hemos recorrido este camino juntos, palabras de verdad, de lucha, de liberación, un mapa largo y profundo que te lleva desde el deseo hasta la realidad. Estos 5 pasos no son teoría bonita, ni promesas vacías que se desvanecen al apagar la pantalla. Son tu llave, tu salida, tu manera de usar tu inconsciente para lograr todo lo que quieres.
Yo estaba ahí, parada frente a mi ventana, mirando luces que no creía poder tocar, atrapada en un guión que me mantenía pequeña, pero me solté, paso a paso, con lágrimas, con dudas, con fuerza. Y tú también puedes. No tienes que hacerlo perfecto, no tienes que hacerlo rápido, solo tienes que empezar hoy, ahora, con lo que tienes frente a ti, con lo que llevas dentro. Elige un paso, ver tus deseos, sentir los frenos, cambiar el guión, actuar el cambio, vivir el deseo. Y lánzate, aunque sea un salto pequeño, aunque sea con el corazón latiendo rápido, porque incluso esas dudas significan que estás viva, que estás peleando, que estás reclamando lo que es tuyo. Dime en los comentarios, ¿con qué paso vas a empezar? ¿Qué quieres lograr? No te guardes, no te escondas. Deja tu marca aquí, deja tu quiero, tu sueño, tu actúo, tu vivo. Llenemos este espacio de fuerza cruda, de ganas de vivir diferente, de promesas que nos hacemos a nosotras mismas. Voy a leer cada palabra, voy a estar aquí con cada una de ustedes, porque este no es solo mi camino, es el nuestro, es el de todas las que estamos diciendo voy por todo juntas. Si esto te tocó, si estas palabras te movieron algo por dentro, suscríbete, comparte este video con alguien que necesite despertar su inconsciente, con alguien que necesite saber que puede lograr lo que quiere, y construyamos una comunidad que no se frena, que no se calla, que va por todo lo que merece. Gracias por estar aquí, gracias por darme tu tiempo, gracias por darte esta chance a ti misma. No estás sola en esto, nunca lo has estado y nunca lo estarás. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, despierta ese poder, abre esa puerta y vive lo que siempre debiste vivir. Vive grande, vive libre, vive para ti.